Escuela Austríaca de la Economía y Teoría del Ciclo. Mucho se ha hablado y escrito de esto, pero nosotros iremos a lo fundamental y daremos algunas ideas de inversión para que nos pueda servir en nuestras inversiones a largo plazo y en valor. Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, muchos han escrito sobre la Escuela Austríaca de la Economía, pero vamos a intentar ir a lo fundamental para nuestras inversiones en bolsa. En primer lugar, los mercados funcionan, sí, pero a largo plazo y nunca están en equilibrio. ¿Por qué? Pues porque la producción no es instantánea. Así que de la curva de la oferta y demanda típica que a uno le enseñan en el colegio, uno se puede ir olvidando. ¿Por qué? Porque al punto de equilibrio nunca se va a llegar. Efectivamente, si hay una demanda de un producto y la oferta es menor que la demanda y no se satisface, pues va a haber más actores que entren en el negocio para satisfacer dicha demanda. Pero ¿qué ocurre? Que estos actores van a invertir en procesos productivos nuevos, en poner una fábrica nueva para tener más demanda, pero todo esto dura un tiempo. Y lo que va a pasar es que cuando este tiempo haya transcurrido y las inversiones estén disponibles, les va a ocurrir a todo el mundo igual y se va a inundar el mercado. Y por tanto ya los precios varían, la demanda no es la misma que antes porque también habrá pasado un tiempo y por tanto nunca se va a llegar a ese punto de equilibrio. En tercer lugar, podríamos decir que no se puede predecir la economía con fórmulas matemáticas, aunque se empeñen muchos banqueros, organizaciones, etc. ¿Por qué? Porque al final la economía es un compendio de miles, de millones de pequeños negocios locales y es imposible predecirlos todos porque uno no sabe lo que está haciendo el vecino y puede ocurrir lo que decíamos antes, de que todos inviertan en el mismo sector a la vez y luego se encuentren con que su teoría de inversión no es la misma porque la demanda ha cambiado o porque simplemente ha llegado mucha oferta a la vez. Es por esto que los partidarios de la escuela austríaca promulgan el laissez-faire, es decir, dejar hacer a estos pequeños comerciantes que están en su pequeño nicho de mercado con su pequeño negocio local, porque ellos son los que mejor saben cuál es la oferta en ese pequeño espacio. Ahí sí lo pueden saber más o menos, pero es imposible predecir la economía o intentar manipularla de una forma efectiva y buena desde un punto de vista macro. En cuarto lugar, el crecimiento económico está basado en el incremento de la productividad y este deriva de la división del trabajo y se financia con el ahorro. O en otras palabras, el crecimiento económico viene del trabajo. Porque al final el ahorro es un trabajo que posponemos al futuro en forma de ahorro, pero son rentas pasadas. Esto no lo entienden muy bien los bancos centrales y creen, y de hecho hacen, una manipulación de los tipos de interés, pero esto crea burbujas y crisis y crea inflación cuando inyectan dinero en el mercado porque ya los tipos de interés no los pueden bajar más. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si a mí me financian el 100% de un piso y la hipoteca me cuesta 300 euros, pero luego lo alquilo y el inquilino me paga 500, es un negocio redondo, rentabilidad infinita, no pongo 1 euro y gano 200 al mes. Con lo cual voy a intentar replicar ese negocio todas las veces que pueda, pero no solo yo, toda la población. No somos tontos. Entonces los pisos van a subir de precio porque todo el mundo hace lo mismo y yo estaré con mi piso que voy a invertir en él, voy a hacerle alguna reforma, algún cambio y hasta que lo pongo en el alquiler habrá pasado un tiempo. En ese tiempo habrá mucha gente que habrá hecho lo mismo antes que yo y por tanto ahora ya resulta que hay tanta oferta que los inquilinos se ven fuertes y no van a pagar 500 euros, a lo mejor solo pagan 200. ¿Qué pasa? Que yo no voy a poder devolver mi hipoteca porque la hipoteca me vale 300. Se entra pues en una crisis. Y esto es lo que crean los bancos centrales cuando bajan mucho los tipos de interés o cuando inyectan dinero en el mercado, además de crear inflación. La inflación no es más que el dinero valga menos, porque no por poner más dinero en el mercado la gente va a ser más rica, evidentemente. Si no todos seríamos ricos, sería muy fácil que el mundo fuera genial, ¿no? En sexto lugar, si la economía no se dopa artificialmente inyectando dinero, el estado natural de esta es deflacionario. Y esto se ve clarísimamente en el mundo de la informática. Hace 20 años los ordenadores eran muchísimo peores y eran como 5 o 6 veces más caros que lo que valen ahora. Además de que son más chicos, más modernos, tienen mejor rendimiento, etc. hoy en día. Y esto es sencillamente porque la gente se levanta a las 7 de la mañana todos los días para mejorar las cosas, para que los procesos productivos sean más eficientes, más baratos, más rápidos. Y no para lo contrario, la gente no se levanta para trabajar, para empeorar las cosas.
las empresas quieren vender más productos y quieren bajar sus costes para ganar más dinero. Y cuando todas lo hacen, pues todas bajan los precios, porque así es la competencia. Y finalmente, como séptimo punto fundamental de la escuela austríaca, los precios de los productos determinan su coste y no al revés. Es decir, si un cliente está dispuesto a pagarme X y ese X está por encima de mi coste de producción, pues yo no lo voy a poder vender. Tendré que bajar mi coste de producción. El precio está fijado por el mercado y no al revés. La teoría de la escuela austríaca tiene su aplicación directa en la teoría del ciclo y esta la podemos usar para nuestras inversiones en bolsa por valor. Imaginemos un sector en auge donde la demanda es más grande que la oferta y por tanto los precios son altos y los retornos sobre el capital que se obtienen en este sector van a ser altos igualmente. Pero ¿qué pasa? Que todo tiene un tiempo porque la gente no es tonta y van a surgir nuevos competidores o las mismas empresas del sector van a invertir más en nuevas fábricas, etcétera, para satisfacer esa demanda insatisfecha. Por tanto, las empresas van a pedir préstamos para invertir. Todos se van a dar cuenta más o menos a la vez, nadie es especialmente tonto ni listo, y ¿qué pasa? Que transcurrido un tiempo, todas esas inversiones van a dar sus frutos más o menos en un intervalo de tiempo similar, con lo cual el mercado se inunda de oferta. Por lo tanto, los precios bajan y los retornos sobre el capital bajan. Por tanto, las tesis de inversión para hacer esas inversiones han cambiado y no se corresponden con lo que a priori se había pensado y los retornos son más bajos. Se entra, por tanto, en un proceso de recesión hasta que se llega a una depresión, momento en el cual las empresas empiezan a no poder pagar sus préstamos por las inversiones que han hecho y surgen las primeras quiebras. Pero esto es una buena señal porque quiere decir que la oferta va a disminuir, va a comenzar a disminuir y por tanto los precios a aumentar y los retornos del capital. Pero es en estos momentos cuando el capital migra hacia otros sectores de la economía que aparentemente son mejores porque se han comportado mejor, porque tienen retornos más altos en ese momento. Esto ocurre tanto a nivel de empresa como a nivel de bolsa. Las empresas habrán bajado en este sector un 80%, por lo tanto no se ven buenas perspectivas y el dinero migra hacia otros sectores. Pero es precisamente en este momento cuando hay que invertir porque los retornos esperados futuros van a ser más altos porque no hay oferta. La oferta está disminuyendo. ¿En qué empresas hay que invertir? Entonces, en esta parte baja del ciclo, puesto que puede que la que nos toque a nosotros sea la que quiebre. Bueno, hay que fijarse en empresas que tengan una buena gestión, unos buenos dueños en estas empresas que gestionen bien el dinero, que no den dividendos cuando no tienen que darlo, que compren en otras empresas precisamente en la parte baja del ciclo y no en la parte alta, donde son mucho más caras. Empresas que tengan poca deuda, que tengan contratos a largo plazo y que se aseguren por tanto una clientela incluso en los momentos bajos del ciclo, etc. De esta forma vamos a mejorar mucho nuestra selección de empresas para invertir en bolsa en sectores cíclicos. Finalmente, si aún así no estamos seguros porque tenemos dudas, porque no es fácil elegir la mejor, siempre podemos comprar 2, 3, 4 empresas por un importe menor y aunque una quiebre, pues si las otras se multiplican por 3, la inversión global será bastante satisfactoria. Este tipo de empresas pueden bajar un 80% en la parte baja, igualmente pueden subir luego un 400% en la parte alta del ciclo. Veamos sectores de la economía donde es directamente aplicable la teoría del ciclo. Por ejemplo, en el sector del petróleo se inundó de oferta el mercado por el shale gas en Estados Unidos y a finales de 2015 el precio bajó tanto que nos encontramos en la parte baja del ciclo y las petroleras lo pasaron realmente mal. Igualmente todos los servicios asociados al petróleo, como pueden ser las refinerías. Hasta hoy todavía no se ha recuperado mucho y concretamente las refinerías pues lo están pasando peor. La refinería llega un poco más tarde el problema cuando las petroleras se dan cuenta de que no tienen dinero. Luego veremos algún ejemplo concreto. En el caso de las minas, en este caso las minas de oro, en el sector de la minería en general hace un año pues llegó a estar en sus mínimos y ahora mismo pues podríamos quizá vaticinar que la minería, las minas de oro pues están en ese punto.
Se tarda un tiempo al final en abrir una nueva mina y es por esto porque los procesos no son instantáneos que se crean estos ciclos. También en este caso el mundo de las navieras de gas natural, de petróleo, están pasando por un momento complicado similar. Al final un barco tarda a lo mejor un par de años en construirse y fletarse. El efecto es el mismo. Y finalmente en la agricultura, en los fertilizantes. Vamos a hablar ahora de algunas inversiones que podemos hacer ahora o que han sido buenas en el pasado usando la teoría del ciclo. Bien, en el primer caso, en el sector del mundo del petróleo y los servicios petroleros, tenemos a Técnicas Reunidas. Técnicas Reunidas es una empresa bien gestionada, es una empresa familiar, o sea, la familia es dueña de gran parte de la empresa. Cotiza relativamente barata, a PER 11, hace poco estuvo incluso a PER 10. La rentabilidad por dividendos del 5%, es decir, es alta, pero precisamente porque la cotización ha caído. Y se dedica a hacer proyectos llave en mano de refinerías. El 90% de su negocio es ese. Tiene contratos la mayor parte en Arabia Saudí, pero tienes otros en Perú, en Canadá, etc. Está internacionalizada 100%, digamos, no tiene proyectos en España. Bueno, la cotización desde enero de 2017 ha caído casi un 34%, ahora ha subido un poquito últimamente. ¿Qué ha pasado? Pues que sus clientes son las grandes petroleras del mundo y como el petróleo no está todavía demasiado caro, aunque ya ha subido bastante en el último año, de hecho la cotización subió en 2016 hasta que llegó hasta... Bueno, el gran bajón lo pegó en agosto de 2017 cuando Técnicas Reunidas presentó resultados porque la cartera de clientes era menor de lo esperada. ¿Por qué? Pues porque las petroleras todavía no tienen un precio demasiado atractivo del precio del petróleo. Por lo tanto, sus proyectos no son muy rentables y por tanto no se arriesgan a invertir en nuevas refinerías. ¿Qué pasa? Que en realidad a largo plazo nosotros sabemos que el petróleo, el consumo de petróleo sigue en aumento a razón de 1 o 2 millones de barriles diarios al año. Estamos en 98, casi 100, pues llegaremos a unos 120 dentro de unos 15 años, donde a lo mejor ya se toca el máximo, pero de momento, a pesar del coche eléctrico, a pesar de la mejor eficiencia, sobre todo en los países más desarrollados, etcétera, donde por cierto ya no se consume más petróleo cada año y donde el crecimiento ya no está ligado al consumo de petróleo, como antes solía ser un axioma, ya no, pero hay una cantidad enorme de población en países emergentes como en China, como en India, que cada vez consumen más petróleo y todavía le falta mucho por llegar a los ratios actuales de consumo por persona o consumo por Producto Interior Bruto que tenemos en los países más desarrollados. Entonces el consumo seguirá aumentando. ¿Qué pasa? Que si el consumo aumenta, o sea, la demanda aumenta, pues al final esa demanda hay que satisfacerla. Y por tanto, tarde o temprano, las grandes petroleras le encargarán nuevas refinerías a Técnicas Reunidas. Incluso las que ya se quedan viejas habrá que hacer las nuevas. O sea que a priori vemos que el negocio debería volver a su cauce habitual y subir la cotización. No sabemos si el mes que viene o dentro de un año o dos, pero se supone que antes de llegar a ese punto pues ya la cotización habrá subido. Otro ejemplo lo tenemos en Repsol, directamente una petrolera. Aquí, si os acordáis, los que quieran o hayan visto el blog en www.muchoinvertir.com, pues invertimos en Repsol a principios de enero del 2016 o diciembre de 2015, no me acuerdo, en torno a 10 euros la acción. Aquí, de hecho lo podéis ver en el blog, en esa época pues hay entradas, en el histórico de las entradas, donde analizamos el precio del petróleo y vimos con datos de la OPEC desde 2005 y diferentes datos que pequeñas variaciones entre la oferta y la demanda de en torno a 1, 2, 3 millones de barriles diarios creaban variaciones en el precio, eso es en torno al 3%, 2% del total de la demanda o de la oferta, creaban variaciones de precio de en torno al 50% y dijimos, no es sostenible, al final no les conviene ni siquiera a las petroleras, les conviene bajar un poco su producción y así tener unos ingresos muchísimo mayores. Tarde o temprano los países deberían ponerse de acuerdo y si no se ponen de acuerdo, al final con un petróleo tan bajo que incluso se hablaba de que llegase a $20 por barril, pues hay gran cantidad de productores que no lo pueden soportar porque sus costes son mayores y estos son precisamente los que bajaron el precio debido al aumento de la oferta en Estados Unidos con el shale gas. O sea que o se ponían de acuerdo o directamente los menos eficientes salían del mercado por no poder competir y eso hace que la demanda siga constante, la oferta disminuye, pues los precios aumentan y es lo que ha ocurrido.
Cuando una empresa cae el 60-70%, para volver a la normalidad tiene que subir un 80, un 100%, y es lo que ha ocurrido con Repsol. Estamos muy contentos con esta inversión porque ya con dividendos en script que han ido dando, es decir, acciones gratis que te dan como si fueran dividendos, pues el precio medio de compra equivalente está en torno a los 8 euros, 8 y pico. O sea, es una inversión que ronda ahora mismo el 80% de rentabilidad en año y medio. Pues estamos muy contentos y ha sido gracias a la teoría del ciclo. Otro ejemplo en la minería, pues en este caso mineras de oro. He cogido el ejemplo de Barrick Gold, que es la minera de oro más grande del mundo. El oro subió mucho hasta en el año 2011-2012, y de hecho aquí vemos el máximo de esta empresa, pues fue en esa época, casi en $40, 35-40. Luego, hasta 2016, pues ha caído un 80%. Ahora ya se ha recuperado hasta los $14, desde los 8 por ahí que estuvo. Es un ejemplo claro de esto. ¿Qué pasa cuando...? O sea, el oro no ha bajado tanto ni ha subido ahora tanto. Lo que pasa es que todas estas empresas, sobre todo las mineras, suelen estar muy apalancadas, ya sea bien por deuda o bien apalancamiento operativo. Es decir, tienen unos costes fijos muy altos que muchas veces se comen las ventas al 100%, pero una unidad más de ventas ya el coste es el mismo, con lo cual... o sea, si sube el precio, digamos, un 10%, suben las ventas un 10%, pero los costes siguen siendo del 100% de ventas, con lo cual ese 10% de más es un infinito por cien más en beneficio. Es un ejemplo exagerado, pero eso es el apalancamiento operativo. Por lo tanto, pequeñas variaciones en el precio de venta de las commodities provocan grandes variaciones en el beneficio y, por tanto, en la cotización de estas empresas. Otro ejemplo en el sector de las navieras, pues lo tenemos, por ejemplo, en Euronav. Los que sigáis el blog muchoinvertir.com, pues sabréis que invertimos en Euronav allá por septiembre o finales de agosto, mediados de agosto creo que fue. Lo mismo con TK Corporation, TK LNG, DTH Holdings, y bueno, hay varias. Estas empresas les ha pasado exactamente lo que decimos de la teoría del ciclo, ¿no? El precio de los transportes marítimos estaba muy alto, muchas empresas llegaron al sector, inundaron de oferta al sector y los precios bajaron, y algunas no pudieron soportarlo, empezaron ahora a arruinarse, a tener problemas, a no poder pagar sus deudas con las que habían pagado esos barcos nuevos, etcétera. Sin embargo, la demanda seguirá, la demanda de gas, la demanda de petróleo. Por tanto, los que sobrevivan pues se recuperarán y con creces serán los vencedores, y cuando una empresa, decimos, baja el 50%, para llegar al mismo precio tiene que subir el 100%. Pues eso es lo que está pasando ya quizás un poco. Un ejemplo final, bueno, hay que decir que cuando no estamos muy seguros de que una inversión sea la buena, porque hay muchas empresas y, como decimos, algunas quiebran porque no pueden soportar la deuda, pues para elegir la buena hay que elegir dentro del sector aquella que tenga menor deuda, aquella que tenga los costes más bajos, la más eficiente. Eso en minería es un ejemplo clarísimo, y si aún así no estamos seguros, pues no es mala idea, en vez de invertir en una cantidad, pues dividir esa cantidad por 4 e invertir en 4 diferentes. Si una quiebra, pues una quiebra, pero las otras 3 se multiplicarán por 3 o por 2, así que nos saldrá muy rentable de todas maneras. Bueno, como decía, el ejemplo final en el tema de los fertilizantes en la agricultura, pues he puesto el caso de Potash Corporation. Aquí vemos cómo la cotización ha bajado un 60% desde máximos de hace 3 años, y es un poco lo mismo. Al final los fertilizantes se seguirán usando, aunque ahora estén de capa caída, porque haya muchos actores en el sector, pero algunos tendrán que salir, ya está empezando a salir. De hecho, esta acción ya ha subido casi un 30% desde mediados de 2017. Bueno, es la teoría del ciclo pura y dura. Llegados a este punto, puedes contactarme por email o echarle un ojo a mi página web muchoinvertir.com, y en el apartado de servicios puedes mirar que ofrezco asesoría en renta variable e inversión inmobiliaria, así como cursos de inversión en bolsa, en valor y a largo plazo. Volviendo al tema que nos ocupa, la escuela austríaca y la teoría del ciclo, yo invito a los videoyentes y a los lectores del blog a hacer comentarios con ideas de empresas que estén en la parte baja de su ciclo, pero que tengan poca deuda y sean las mejor posicionadas según su opinión para salir ailosas de esta parte del ciclo, y por tanto pues sean buenas inversiones.